¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una mujer que ha sido licenciada y maestra en Derecho, fue consejera electoral en el Instituto Electoral de lo que era el Distrito Federal, asesora en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y actualmente es consejera en el Instituto Nacional Electoral. Se trata de Dania Ravelo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René, por la invitación. Por el contrario, y la razón por la cual me he permitido invitar a la consejera es porque de cara a la elección de los juzgadores, el Instituto Nacional Electoral afronta una compleja situación donde hay tres frentes abiertos. De un lado, tiene enfrente 250 resoluciones que ponen en duda la posibilidad de continuar el proceso electoral de las personas juzgadoras, aunque el Tribunal Electoral emitió ya una acción declarativa que no les da plena certeza de contar con el marco jurídico legal para llevarla a cabo. Dos, ha presupuestado 13.205 millones de pesos para la organización de estos comicios, mismo que ha sido ya de algún modo criticado o señalado al menos por el Poder Ejecutivo, y por si eso no fuera suficiente, ha entablado una controversia constitucional por la reforma, diría yo, subrepticia de la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que de algún modo amplía las facultades de la consejera presidenta al tiempo que amplía también sus funciones. Esa es la razón por la cual me da gusto tenerte aquí. Si te parece, empezamos con una visión general. ¿Qué es lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral? Bueno, me parece que hiciste un resumen muy completo de qué es lo que tenemos ahorita nosotros de frente. Por un lado, la implementación de una reforma constitucional del Poder Judicial en donde se tienen que elegir a las personas juzgadoras por el voto popular y que no tiene precedentes en ninguna parte del mundo, no solamente en México. Se ha dicho, por ejemplo, que están los casos de Bolivia, de Estados Unidos, de Japón, pero no son en lo absoluto equiparables, y te digo rápidamente por qué. En el caso de Bolivia, se hizo una reforma a su constitución en 2009 y ahí se estableció que se iban a elegir ciertos cargos de personas juzgadoras por el voto popular, pero eran nada más los cargos más importantes. Estamos hablando de 26 cargos que se eligen por el voto popular en Bolivia. Aquí, con tan solo esta primera parte, porque se dividió, que van a elección, son 881 cargos los que se tienen que elegir. Luego, decían, por ejemplo, también de Estados Unidos. Estados Unidos tiene digamos, un federalismo muy marcado, entonces cada entidad federativa establece sus reglas muy específicas, incluso en el tema de elecciones. Y así tenemos que en algunas entidades federativas eligen a sus jueces locales, hay que hacer énfasis en eso. Unas los elige directamente la persona gobernadora, en otros los designa el Congreso local, y en 21 de los 50 estados se eligen por voto popular, pero estamos hablando de elecciones locales muy acotadas que lo hace cada entidad federativa, no tiene nada que ver con lo que ahora se pide al INE. En Japón eligen a sus 15 ministros y ministras por voto popular, pero antes de que se vaya a esa elección hay una designación previa, ya sea del emperador o del gobierno del estado, y además verifican la experiencia de esas personas y su conocimiento. Y un dato bien relevante es que las 2/3 partes de las personas que han llegado por esa vía forman parte de la judicatura, es decir, son elegidos, por ejemplo, como si lo hiciéramos aquí, de quienes tienen una carrera judicial. Entonces, no hay comparación con lo que está pidiendo al INE en ninguna parte del mundo, y eso es un reto considerable. Ese es uno de los frentes. Otro, lo decías tú muy bien, tiene que ver con el hecho de las múltiples suspensiones que se nos han notificado. Tenemos poco tiempo para hacer esto, nos dieron 9 meses, pero además, con estas suspensiones que se han notificado, que al 29 de octubre eran 269 suspensiones. Más de los que mencionan. Exacto, es que se están incrementando día con día, pues hemos paralizado los trabajos y eso nos está restando también tiempo para poderlo hacer. Y la última,
que se vincula y no con este tema porque se aprovechó la reforma del Poder Judicial para hacer estas modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que no tienen nada que ver con la reforma y darle más atribuciones a la Presidencia, quitárselas al Consejo General y darle más atribuciones a la Junta General Ejecutiva y quitárselas también al Consejo General. En contradicción la ley con la Constitución, porque no se tocó las funciones y facultades del Consejo en la Constitución, pero sí en la ley reglamentaria. Si te parece, Dania, empecemos por partes, porque son muchos los frentes abiertos, y veía yo un tuit que quisiera proyectar ahí en la pantalla. Cuando el tribunal emitió esta acción declarativa, que es una acción declarativa, no es una resolución judicial donde dice adelante con el proceso. Tú señalas, ahí lo vamos a ver en la pantalla, que ese comunicado del INE no te representa y que tampoco estás clara de si realmente cuentan con el marco jurídico y legal para proceder a organizar las elecciones. Es correcto. Bueno, y me parece que existe incertidumbre de si esa acción declarativa nos permite continuar con este proceso, que a la fecha no se ha instalado la comisión temporal que se previó para la reforma del Poder Judicial, para las elecciones extraordinarias, y no se ha vuelto a sesionar en el Consejo General a pesar de esta acción declarativa, porque pues es muy peculiar, porque por un lado nos dice algo que ya sabemos y que está en el artículo 41 de la Constitución: las impugnaciones en materia electoral no generan efectos suspensivos, eso ya lo sabíamos, pero por otro lado nos dice: en esta acción declarativa no nos pronunciamos sobre las suspensiones que han dictado diversos jueces de amparo y las dejamos intocadas. Entonces, siguen en vigor, no han sido revocadas y las tenemos que observar. Me parece que, lejos de darnos certeza, nos da incertidumbre. ¿Se podría colocar al margen de la ley el instituto si no quedan resueltas de fondo esas impugnaciones? Yo creo que justamente lo que tenemos que cuidar mucho en el instituto es no colocarnos al margen de la ley y tener que observar el principio de legalidad. Es algo a lo que estamos obligadas todas las personas servidoras públicas. Por eso hemos hecho diversos análisis jurídicos y por eso también me parece, en particular, quería yo expresar que ese comunicado que salió de parte del Instituto Nacional Electoral no me representaba, porque estaba dando por sentado algo que todavía no habíamos platicado las y los consejeros y todavía no habíamos analizado. Es más, en ese momento ni nos habían notificado formalmente esa acción declarativa para ver cuáles eran sus alcances. ¿El boletín salió antes de que se emitiera la acción? Antes de que se nos notificara formalmente. Sí. Se nos habían notificado puntos resolutivos, pero ya la sentencia completa todavía tardó un par de días en ser notificada. Y tienen, sobre el hecho de que ahí hay un elemento de incertidumbre, ¿tienen el tiempo para armar, normar, organizar y arbitrar las elecciones? Pues ese es justamente uno de los, pues digamos, obstáculos que tenemos que afrontar, porque ciertamente 9 meses para una elección de esta magnitud, que no tiene precedentes en México ni en el mundo, y además todavía con un tiempo reducido justo por este tema de las suspensiones, creo que es algo que se tiene que ponderar para saber qué podemos hacer y si puede haber cabida para que se pueda postergar y llevarse a cabo esta elección después, a lo mejor, de la fecha prevista. Pero digamos, es algo que tendríamos que revisar una vez que se desatore esto. ¿Tú dirías que convendría postergar la fecha de la elección para contar con márgenes de organización de esta? Yo creo que sí, sería bueno desde la perspectiva operativa que tuviéramos más tiempo para poder tener una implementación pues adecuada de esto, que es un gran reto. Ahora, vamos al segundo capítulo. Tú, junto con otros 5 consejeros electorales, promovieron y lograron sacar por mayoría, 6 contra 5, una controversia constitucional. Yo decía subrepticiamente, tú eres más fina, tú dices que aprovecharon la reforma, el ajuste de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la elección de jueces. Ahí aprovecharon para dar más facultades a la consejera presidenta, incluso también más atribuciones de las que ya tenía.
Si te parece, quisiera proyectar algo que dijiste en la sesión donde apoyaste este recurso. La necesidad de defender la colegialidad en el trabajo del Consejo General y que no se invadan sus atribuciones es lo que nos lleva a considerar que es indispensable la presentación de una controversia constitucional en contra de estas reformas. Se trata de la defensa de un modelo institucional que hasta la fecha ha resultado funcional y ha garantizado su operatividad. La diversidad y el disenso pueden aportar profundidad a los diagnósticos en un órgano colegiado y esto es lo que estamos buscando defender y mantener. Ahí está tu dicho. Quisiera yo empezar por lo siguiente. ¿Tú crees que les dio un madruguete el Congreso de la Unión al ajustar la ley para las elecciones de impartidores de justicia? Le dieron las atribuciones que no tenía a la consejera presidenta. No pondría un adjetivo, pero lo que sí digo con todas sus letras, porque es algo muy evidente, es que esas modificaciones al artículo 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no tienen absolutamente nada que ver con la reforma del Poder Judicial, no tienen ninguna implicación como para poder hacer mejor los procesos que se requieren para la elección de personas juzgadoras. Entonces, me parece que no era conducente hacer en ese momento esas adecuaciones. A lo mejor en una reforma integral en materia electoral podría pensarse en hacer adecuaciones, pero de entrada no era el momento para que eso pudiera ocurrir. Pero adicionalmente a eso, pues lo cierto es que rompe con lo que efectivamente dice la Constitución, que sigue reconociendo al Consejo General como el máximo órgano de dirección, pero un máximo órgano de dirección ahora que no va a poder elegir a su cuerpo directivo, por ejemplo, o un máximo órgano de dirección que tiene por debajo de él a una Junta General Ejecutiva que a lo mejor va a poder tomar acuerdos que tienen e inciden directamente con las elecciones de los tres poderes y con el trabajo ordinario, porque así lo dice la reforma del 48 del Instituto Nacional Electoral, y que en donde no va a formar parte el INE, el Consejo General, en donde una Junta General Ejecutiva que va a ser designada unilateralmente, únicamente por la presidenta del instituto, porque así se conforma la Junta General Ejecutiva con las personas directoras ejecutivas y titulares de unidades, la preside ella, y en donde no estamos sentados las y los consejeros, ni las representaciones de los partidos políticos. Entonces me parece que todo ello rompe con el diseño institucional que se pensó en la Constitución cuando se creó primero al IFE y luego al INE. Ahora, paradójicamente esa reforma, yo insisto, subrepticia, tú dices que aprovecharon, de algún modo sigue la idea de concentrar el poder en una sola figura, en este caso en el de la consejera presidenta, que después de haber llevado a cabo las elecciones pasadas no logra el consenso para nombrar secretario general y a directores titulares, están trabajando con encargadurías. ¿Es la respuesta que les da la fuerza mayoritaria al resto del Consejo? Es decir, ¿no hay consensos? Entonces ella lo impone. A ver, de facto, sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo es que hay una concentración del poder, se está perdiendo la pluralidad, ya las y los consejeros no vamos a tener la posibilidad de discutir, por ejemplo, los perfiles del cuerpo directivo de manera abierta y conjunta en una sesión pública del Consejo General. Pero, a ver, creo que también se tiene que aclarar que se ha tratado de construir una narrativa en donde en el Consejo General no pasan las propuestas que nos hace la consejera presidenta. Sin embargo, lo que ocurre en muchos casos es que simplemente no llegan las propuestas al Consejo General. Recordemos que lo que pasó en diciembre del año pasado, por 6 consejerías también, es que presentamos un punto de acuerdo para incitar a que la presidenta presentara propuestas para tener a personas titulares en las áreas técnicas, porque simplemente vivíamos y seguimos viviendo con personas encargadas y no se nos presentan las propuestas formalmente en la mesa de Consejo General. Entonces, decir que realmente ha habido una negativa para que se aprueben las propuestas que nos está haciendo la presidenta no es del todo correcto. Y pongo a varios ejemplos que incluso los he dicho públicamente porque así ha ocurrido en las sesiones de Consejo General. A ver, nosotros en reuniones privadas
teníamos ya no solamente mayoría, unanimidad para que las personas que nos estaba proponiendo la presidenta para la dirección jurídica y la Coordinación Nacional de Comunicación Social fueran aprobadas en Consejo General. Ella nunca las presentó en el Consejo General y esas personas tenían unanimidad. Y entonces, el aval del... Exacto, de todo el Consejo General, y entonces seguimos teniendo esas dos áreas con personas encargadas de despacho. Por ejemplo, para la Secretaría Ejecutiva, de manera privada también tuvimos discusiones. Hubo una persona que ella propuso, se requieren 8 votos para ese cargo, una persona que ella propuso y juntó 7 votos, le faltaba 1 y ella que había hecho la propuesta no dio ese voto. Entonces, vamos, me parece también que no es acorde totalmente a la verdad decir que ha habido una resistencia y que no pasamos las propuestas que nos hace la presidenta, sino que en muchas ocasiones ni siquiera hay esas propuestas. Hay una omisión. Sí. ¿Y cómo te la explicas? A ver, no lo sé y por eso incluso, pues reitero, o sea, nosotros lo que hicimos fue tratar, a través de un acuerdo, de establecer un procedimiento para que tuviéramos plazos perentorios para que se nos hicieran propuestas y pudiéramos ya tomar determinaciones en el Consejo General. Algo que no queríamos, la mayoría de consejeros y consejeras, era enfrentar estas elecciones que acaban de pasar de la magnitud que son, con personas encargadas de despacho. Queríamos tener ya personas titulares, pero sin embargo en la sala superior pues no prosperó ese acuerdo, fue revocado y pues ya no seguimos con personas encargadas. Ahora, me llama la atención que en la sesión donde presentan el recurso de controversia, señalan que el hecho de reconcentrar funciones y tareas en una sola persona, como lo es en este caso la consejera presidenta, vulnera principios fundamentales de los principios que deben de regir los procesos electorales: certeza, legalidad, imparcialidad, autonomía y libertad. ¿Por qué? A ver, ya hablamos un poco del tema de la colegialidad y la pluralidad, pero hay otra cosa que a veces se pasa por alto y que tiene que ver con la independencia en las decisiones que se toman en el Consejo General del INE. Cuando un grupo colegiado, un grupo de personas, es quien toma una decisión, puede ser que existan presiones externas. Sin embargo, será difícil que puedan presionar a todas las personas integrantes de ese Consejo General a tal grado de doblegarlas. Pero cuando estamos hablando que la decisión queda en una persona, pues entonces ese blindaje colegiado en contra de estas presiones se pierde y todo recae en una persona, que es mucho más fácil que entonces pueda perder esa independencia por las presiones que recibe. Por eso se pensó también este modelo en donde sea un grupo de consejeras y consejeros quienes tomen estas decisiones más importantes y no solamente se repartan la responsabilidad, compartan la responsabilidad, sino que además también incluso las presiones que puedan existir. Ya, y en ese sentido dirías que el INE está poniendo en juego la credibilidad que había logrado acumular y la legalidad de su actuación. Pues, a ver, yo creo que lo que se está poniendo en juego es un diseño que ha demostrado su eficacia, su funcionalidad, su operatividad, que lo estamos perdiendo con este tipo de determinaciones y que, vamos, si algo está funcionando bien, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Claro, pero ¿cómo te explicas entonces la intención de cambiar algo? La verdad es que no me lo explico porque justamente y bueno, todas las reformas que hemos visto a lo largo de los últimos años, pues han tendido a fortalecer al instituto, a mejorar sus procesos, a blindarlo más respecto a su autonomía. Sin embargo, me parece que este par de reformas no abonan para ello. Muy bien, si te parece vamos a seguir platicando, pero déjame ir primero a un corte. Pues estamos ya de vuelta con la consejera electoral Dania Rabel. Estábamos hablando de la reforma que se llevó a cabo sobre la ley de instituciones y procedimientos electorales, que de algún modo reconcentra tareas y funciones en la presidencia de ese consejo en menoscabo del propio consejo. Ahora, la votación fue dividida.
fueron 6 consejeros los que estuvieron por entablar la controversia constitucional contra 5. ¿Habla eso de una fractura, de una división en el instituto? Yo creo que habla de lo que es normal en un colegiado, de distintas visiones, de distintos acercamientos a un mismo tema. Yo haría énfasis, por ejemplo, en que las 5 personas que votaron en contra, con excepción del consejero Uquibe Espadas, lo que mencionaban no era respecto a que estuvieran en contra del fondo, no, sino de las formas, decían ellos. Fue lo que manifestaron. Y en el caso del consejero Uquibe Espadas, dijo que por supuesto que no estaba de acuerdo con esa reforma que se había hecho, pero consideró que la controversia constitucional que estábamos proponiendo, 6 consejerías, no iba a proceder. Entonces, fueron distintas visiones, pero creo que en lo sustantivo incluso nadie dijo estar en desacuerdo. Ahora, sí hubo quien. El dicho justamente de la consejera presidenta del Consejo General del Instituto es bastante elocuente. Si me permites, proyecto un pasaje de lo que dijo en esa sesión del Consejo. Ahí lo podemos ver. No nos preocupemos, vendrán tiempos un poquito incluso peores que que está siendo provocado desde dentro por 6 consejeros, que pone en la luz al instituto de una manera totalmente incorrecta, porque los convoqué a resolverlo aquí adentro, los convoqué a primero escuchar, a tocar las puertas de la colegialidad interna, no buscarla en una resolución jurídica. Aquí a veces ni las resoluciones jurídicas las generan. Me llaman poderosamente la atención 2 afirmaciones. Vienen tiempos peores. ¿Cómo entender eso? Pues yo esperaría que no vengan tiempos peores, que vengan tiempos mejores, de mayor diálogo, mayor colegialidad. Yo por lo menos como consejera voy a abonar porque así sea. Ahora, ella dice que los instó a resolverlo adentro y no exponer incorrectamente al instituto. Pero ¿cómo lo iban a resolver si es una reforma legal? Precisamente esa era mi duda, pero de todas maneras te contextualizo en lo que ocurrió. Una semana antes de que se presentara este punto de acuerdo por 6 consejerías, yo lo comenté en una reunión privada que tuvimos las y los consejeros respecto a esta reforma que me parecía que no era adecuada, y la presidenta me dijo 2 cosas que para mí son importantes. Una, que ella no estaba de acuerdo con esa reforma, pero que sin embargo no tenía la más mínima intención de impugnar. Desde mi perspectiva, decir eso, pues ya hay una cerrazón justamente al diálogo, porque no es, bueno, vamos a analizarlo, vamos a revisar con la dirección jurídica qué puede proceder, vamos a platicarlo de manera conjunta, a ver si presentamos algún medio de impugnación. No, hubo esta determinación directa. Y luego además, efectivamente, yo me preguntaba lo mismo que tú, sí. ¿Cómo se puede resolver esto internamente? Pues si es una modificación legal. No sé si fue porque en su momento ella dijo yo no pienso hacer uso de esta facultad y así ella imagina esta cuestión de se puede resolver internamente, pero va más allá de las personas que estamos en este momento. Es una disposición que esté quien esté en la presidencia del Consejo General, esté quien esté como consejero o consejera en el Consejo General, no es correcta. Entonces va más allá de las personas y me parece que teníamos que combatir esta disposición que no es acorde con cómo se pensó, cómo se concibió al Instituto Nacional Electoral. Ahora, no sé si la Secretaría Ejecutiva ya presentó la controversia o no, pero en el entretanto, cuando ustedes la interpongan, cuando el Instituto la interponga, ¿qué va a pasar con las decisiones que tomen? Uno, todavía no la ha presentado, todavía estamos en tiempo para que ésta se presente. Pusimos también un cronograma en este punto de acuerdo, en donde dijimos que se tenía que presentar a más tardar el 19 de noviembre. Entonces, todavía estamos a tiempo. Ahora, en vías de, pues bueno, lo cierto es que esa disposición está en vigor. Entonces, si se quisiera hacer uso de ella, está en vigor, no está suspendida su observancia específicamente de esa disposición. Y si llegara a progresar positivamente la controversia y si hubieran hecho nombramientos, ¿se vendrían para abajo? Pues yo creo que sí, porque entonces no se siguió el procedimiento que se debería de observar
digamos, con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales anterior, que es la que permanecería y que implica que se someta a votación del Consejo General las personas que van a ocupar las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas. ¿Hay señalamientos o indicios de que quisiera aprovechar la consejera presidenta la vigencia de la reforma para hacer los nombramientos? Yo no tengo ninguno, e incluso, reitero, en la reunión privada que tuvimos, lo que dijo es que no tenía ninguna intención de hacer uso de esa facultad. Y esta falta de cohesión, es decir, no es una visión de conjunto, es decir, sobre el desmedro de las facultades del Consejo. ¿Esa falta de cohesión no afecta las tareas del instituto? Algo en lo que siempre estamos de acuerdo las 11 consejerías es precisamente en priorizar las tareas institucionales. Esta fue una pregunta que constantemente nos estuvieron haciendo para la organización del proceso electoral 2023-2024 y lo cierto es que pues respondía lo mismo porque eso es acorde con lo que estamos pensando todos y todas. Un objetivo en común que tenemos es sacar las tareas que nos encomiendan y hacerlo bien. Ya. Ahora, el tercer capítulo, el presupuestal. Según Ricardo Monreal, allá por julio, de este año, decía él que cifraba entre 3,000 y 3,500 millones de pesos el costo de la elección de los impartidores de justicia. Luego, la hoy presidenta de la República lo cifró en 7,000 y el instituto lo ha cifrado en 13,205 millones de pesos. Entiendo que el presupuesto o antepresupuesto que han elaborado sí parte de elementos objetivos, de datos duros. Es exorbitante. Sí es muy alto el presupuesto que se está previendo. Por supuesto que yo confío en que la Comisión Temporal de Presupuesto hizo un trabajo muy serio con relación a este tema, pero solamente quiero poner un dato sobre la mesa para que tengamos pues en perspectiva lo que nos costó esta elección 2024 a nivel federal frente a lo que nos va a costar esto y también con los diferentes elementos que eso conlleva a hacer una elección de personas juzgadoras. A ver, para este 2024 el proyecto específico de la organización del proceso electoral costó 9,500 millones de pesos, pero aquí hay que decir algo bien importante. Tuvimos 2,304 candidatos y candidatas en esta elección federal que se renovó el Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados, Diputadas, Senado y también la Presidencia de la República. Ahora, para la elección de personas juzgadoras, estamos previendo que vamos a tener 5,410 personas candidatas. No hay un punto de comparación, es más del doble. Jamás el INE había tenido tantas personas candidatas en una elección. A ver, decíamos, por ejemplo, elecciones concurrentes, más de 20,000 candidaturas, sí, pero se dividían con todos los organismos públicos locales electorales de las 22 entidades federativas, exactamente. Pero al INE nada más le correspondió en estas elecciones 2,304 candidaturas. Entonces, ahora, si hablamos de ese número de candidaturas, implica muchos retos en todos los aspectos y también respecto a costos, porque es hacer un montón de boletas electorales, hacer un diseño muy específico donde quepan todas las personas candidatas, contratar a lo mejor más bodegas, porque en las que tenemos ahora no tenemos la capacidad para que quepa tanto material, hacer nuevos paquetes en donde quepan esas boletas que pueden ser más grandes. Entonces, son muchos factores que se van sumando y que van incrementando el costo. ¿Es un irreductible ese monto? Pues siempre es revisable, Sí. a ver dónde podemos a lo mejor hacer ahorros. No me parece que sea un irreductible, pero sí creo que es una previsión que tomaron nuestras áreas técnicas, pues para que tengamos todo cubierto. Ahora, curiosamente, digo, el INE ha logrado construir una credibilidad. Me parece que es de las instituciones donde la gente sí cree. Una elección de esta dimensión, con tantas, es una geografía, la geografía judicial es distinta de la geografía electoral. No puede terminar siendo arrastrado el INE en su prestigio por una elección no bien calculada.
Pondremos toda nuestra expertise y todo el conocimiento que tiene nuestro servicio profesional electoral para que esto salga de la mejor manera posible y pues efectivamente no se ponga en riesgo, por ejemplo, la credibilidad del instituto, el prestigio del instituto. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que esto salga lo mejor posible. Eso pueden tener la certeza. Ciertamente va a ser un reto pues impresionante poderlo hacer, pero lo vamos a hacer. Ya, y visto de nuevo el conjunto de los problemas, incertidumbre jurídico-legal de si pueden llevar a cabo el concurso, la controversia constitucional sobre la reducción de facultades al Consejo General y un elevado presupuesto. ¿Está en condición, diría, legal, estructural y presupuestal el INE de emprender esta faena? Estructural, sí. Presupuestal lo veremos, hay que ver también porque esta es una propuesta que hace el Instituto Nacional Electoral, ver si no tiene una reducción y sobre todo si no tiene una reducción dramática que a lo mejor no nos permita cumplir con las tareas, eso está por verse. Y legal, pues también tenemos ahí una incertidumbre, porque efectivamente tenemos que tener una determinación en donde se nos diga a lo mejor, por quien tenga competencia, que esas suspensiones que se han concedido ya no están en vigor para que nosotros podamos continuar plenamente con el desarrollo de la elección de personas juzgadoras. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que vamos a ver en los próximos meses? Híjole, realmente estamos viviendo cuestiones pues sin precedentes, inéditas, en donde pues los pronósticos pues tienen que ser reservados porque tenemos que ver la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es importantísimo para saber pues qué es lo que va a ocurrir con esta reforma, si efectivamente sigue prosperando, en qué términos, porque también el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues lo que está estableciendo es va a seguir pero parcialmente, sacando las figuras de las personas juzgadoras de distrito y magistrados de tribunales colegiados de circuito y dejando los otros cargos más relevantes, lo cual por cierto sería más consecuente con lo que sí pasa en otros países como Japón o como Bolivia. Entonces tenemos que ver cómo se resuelve, en qué términos, para que nosotros pues también a partir de eso sigamos trabajando. ¿Qué le dirías al electorado? Le diría que confíe en que el Instituto Nacional Electoral va a hacer esta elección, si ese es el mandato ya que se nos da con total certeza. Nosotros vamos a hacer una organización como la ciudadanía está acostumbrada a ver, una organización pulcra y observando los más altos estándares de calidad. Para finalizar la entrevista, a tu parecer, ¿cuál es el tiempo deseable para que pudieran ustedes organizar con certeza el concurso electoral? Deseable, realmente así como un ideal, sería un año que pudiéramos nosotros tener para organizar este tipo de elecciones. La verdad es que, por ejemplo, incluso en elecciones federales, aunque formalmente solemos tener 9 meses, nosotros empezamos antes con los preparativos, más o menos justamente nos tardamos como un año, pero incluso sobre una elección que ya sabemos, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo se va a desarrollar, aunque siempre hay novedades, en general los procesos no varían mucho y esto es algo completamente distinto. Entonces, tener, por ejemplo, un año para organizar algo muy distinto podría ser lo ideal. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo la disposición. Muchas gracias a ti, René, un gusto. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.